Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Gina Vargas y hoy en un episodio más de Gina, cuéntamelo todo, les quiero contar la experiencia de mi parto en Holanda. Así que váyanse por un cafecito, un té, un vino, una cerveza, ustedes que pueden, y aquí nos vemos. No sé ni por dónde empezar. Tantas cosas han pasado en mi vida, tantos cambios. Bueno, les doy un pequeño update. Me mudé a Holanda. Ya tengo un año prácticamente. Sí, un año ya viviendo en Holanda. Me casé con mi novio holandés. Y bueno, de regreso a México nos enteramos que estábamos esperando a mi bebé Eva. Así que bueno, comencemos. Llego a Holanda en septiembre del año pasado y yo tenía más o menos unos 5 meses. Aquí, este, tu embarazo no lo ve un ginecólogo como en México. Aquí, te asignan, bueno, no te asignan, tú vas y consigues una partera, matrona, una midwife. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte de que cerca de la casa existe una midwife. Así que bueno, yo dije, perfecto, está súper cerca, así que vamos con ella. Y la verdad es que me gusta mucho el approach que hacen porque sí es muchísimo más como, bueno, informal, pero informal como más cálido. No es tanto de que llega, bueno, en México, en Mérida, eh, el hospital y todo es como de, ah, sí, hola, te miden, ta, 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 o sea, como que todo de rutina, y es como tu expediente, ta, 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 o sea, bueno, claro, todo depende de qué doctor te esté atendiendo. Este, pero aquí se me hizo como muy cálido, muy como de, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No sé, yo creo que también como las midwife tienen no sé, como una personalidad muy linda. Siento yo que todas, todas en particular, menos las que yo conocí, este, no sé, son muy dulces. Así que bueno, todo mi embarazo, pues estuve aquí con una midwife y no te hacen tantos ultrasonidos como pensaría. O sea, creo que te hacen en total 3. Y bueno, en México sí me hice, o sea, cada vez que yo iba a una consulta me hacían un ultrasonido. Así que bueno, eso sería como algo diferente. Así que bueno, gracias a Dios, todo bien. Eva creció bien. Y pues bueno, viene el día del parto. Ay, yo de verdad que, uy, ha sido la experiencia más intensa de toda mi vida. Eh, bueno, de hecho yo les cuento que uno de mis grandes miedos, o sea, era el parto. O sea, cuando me enteré que estaba embarazada fue así de, ¡ah! ¡El parto! Y de hecho, le dije a mi mamá como de, ay, ni pienses en eso ahorita, tú tranquila, ¿no? Y yo creo que realmente el embarazo dura 9 meses porque uno se tiene que hacer a la idea, o sea, como prepararse mentalmente, psicológicamente, emocionalmente para ese momento. Porque de verdad, yo había escuchado antes de que no solo nace el bebé, pero naces tú como mamá, o sea, como una nueva persona, no sé, es una transformación tan fuerte que bueno, ya de eso hablaremos en otra ocasión. Pero bueno, llega el día. Eva nació un 20 de diciembre. Este, y bueno, espérame, porque ya me hago bolas. Se me olvida a veces las cosas. El día anterior, 19 de diciembre, era domingo, me parece. Todo bien, o sea, en el embarazo yo me sentía bien, o sea, todavía andaba en bicicleta, o sea, imagínense, yo con la super panzota y súper activa. Este, y de pronto, pues se me rompe la fuente. Yo tenía 38 semanas. No se me rompió la fuente así como el agua corriendo, o sea, no como en las películas. Este,
fue como un poquitito, ¿no? Y yo dije, bueno, ya me hice pipí, o sea, no sé qué pasa. Y pues en eso le hablo a la midwife. Porque eso es otra cosa, perdón. Aquí en Holanda eh, te alientan a tener un parto en casa. Y yo al principio decía, no hospital, porque hospital, no, o sea, pues sí, ¿no? Pero ya conforme fue pasando el tiempo, yo me empecé a sentir más segura y todo el rollo. Yo dije, no, en casa, como que más gezellig, como diríamos aquí en Holanda, gezellig es como más cozy, como más acogedor, porque todo es en casa. Y además dije, bueno, es invierno, hace muchísimo frío, me siento segura con la partera, mi mamá además estaba aquí, y yo dije, no, en casa me lo aviento, natural, o sea, yo dije, o sea, por Dios, o sea, todo así como de la madre naturaleza, o sea, que fluya y todo el rollo, así, ¿no? Así que bueno, planeamos todo para que pasara aquí en casa. Yo ya tenía mi cama, en el living room, en, porque pues ahí estaba, o sea, yo quería que fuera todo así, como que no me quería mover, no quería subir escaleras ni nada por el estilo. Así que dije, perfecto, ahí vamos a estar. Entonces le hablamos a la partera y me dice, ok, voy a ir y todo el rollo. Pero yo no tuve contracciones antes, o sea, de pronto se rompió la fuente y yo dije, pues ya, o sea, ¿qué pasa? ¿No? Ya va a empezar todo el show, ¿no? Y y entonces empiezan las contracciones. Y ahí fue cuando dije, ay, no, bueno, espérame tantito. O sea, primero sí fue como de, ok, mm, ok, eso es una contracción, bien, no, ya sabes. Y después, o sea, bueno, teníamos que contar las contracciones, a cada cuánto tiempo las tenía. Y de verdad que yo las empecé a sentir muy seguidas y, bueno, para mí, muy fuertes. O sea, yo en ese momento yo decía, a ver, espérame, o sea, si esta contracción es nivel 1 de dilatación, o sea, pero ni de broma te voy a aguantar un nivel 10. Era, o sea, de verdad, un dolor, un dolor que no, o sea, no, o sea, cuando te dicen, ¿sabes qué? O sea, duele y duele mucho. O sea, de verdad que uno no dimensiona, no, o sea, yo creo que ya quedé traumada por el resto de mi vida, porque, híjole, o sea, las contracciones sí eran otro nivel. Entonces yo dije, bueno, todavía, dije, me quise hacer la valiente, dije, bueno, podemos y todo el rollo, aguantamos, vara. Y no, yo empecé con contracciones a las 4 de la tarde, 5 de la tarde más o menos. Y pues bueno, o sea, yo seguía. O sea, ya a las 12 de la noche, la partera me decía, ¿sabes qué? O sea, tienes 2 centímetros de dilatación. O sea, no hay manera. No hay manera, o sea, ¿sabes qué? Tenemos que ir al hospital, porque esto no está avanzando. Claro, yo en ese momento estaba ya de que, o sea, ya fuera de este mundo, yo no sabía ni cómo me llamaba, así que nos fuimos al hospital como a las 2:30, 1 de la mañana, ya del 20 de diciembre. Entonces llegamos al hospital y bueno, claro, es COVID, había lockdown, o sea, había un protocolo, que hacer para entrar al hospital. Nos tuvieron que hacer unas pruebas de COVID, este, y bueno, algo pasó, no sé qué. Bueno, el caso es que hubo un error y la tuvieron que hacer de nuevo. Entonces yo para eso, entramos al hospital a la 1 de la mañana y a mí la epidural me la pusieron a las 4 de la mañana, 5 de la mañana más o menos. O sea, de verdad, yo esas 3 horas, 1, 2, 3, sí, 4, 3, 4 horas que estuve en el hospital, yo, o sea, de verdad ya rogaba, o sea, rogaba por el amor de Dios que me pongan la epidural.
yo de verdad llegó un momento donde dije, ¿sabes qué? Ya, o sea, me voy a desconectar. O sea, ya mi cuerpo ya no puedo aguantar más. Estaba yo extremadamente cansada. Y yo decía, ¿sabes qué? O sea, ya, o sea, me voy, bye, me fui, o sea, bye, ahí se ven, o sea, yo dije, mi cuerpo se va a desconectar, o sea, me voy a desmayar, o sea, de verdad, yo ya no aguantaba ese dolor, la verdad. Pero bueno, o sea, si tú estás aquí y estás embarazada, no te quiero asustar, no te quiero asustar, o sea, también cada experiencia es diferente, tengo amistades que les fue súper bien y, ¿no? Pero bueno, a mí, ya después me explicaron, o sea, qué fue lo que pasó y por qué mis contracciones eran tan fuertes, tan rápido, o sea, no me dio tiempo de ni calentar, o sea, era así como de vámonos, ¿no? Entonces, por eso sí, pues fue un poco más complicado. Pero bueno, me ponen la epidural como a las 5 de la mañana y gracias a Dios, o sea, yo ya en ese momento dije, bendito, bendito Dios, pude dormir y dormí 2 horas, nada más, pero me supieron a gloria, o sea, sentí que dormí 10 horas. Y después me pusieron también oxitocina para acelerar la dilatación. Iba todavía un poquito lenta, como primeriza, ¿no? Que dicen que es normal. Pero ya más o menos como, ¿qué será? Como a las 11, 12 más o menos, ya tenía como unos 8 centímetros de dilatación. Todavía tenía yo la epidural. Y después como a la, no sé, 1, 2 de la tarde, 9, y así ya iba un poquito más rápido. Pero eso sí me dijeron, Gina, o sea, si pasan 24 horas y no has tenido a tu bebé, vamos a tener que hacer una cesárea de emergencia. Eh, en ese momento, bueno, la verdad es que yo nunca pensé en cesárea. Bueno, mi idea de mi parto era tenerlo en casa de la manera más natural posible. Pero bueno, o sea, tampoco me aterraba tanto la idea de una cesárea. O sea, digo, si se tenía que hacer, pues se hacía, ¿no? Me da un poquito más miedo la recuperación, pero dije, bueno, pues es lo que hay, pues es lo que hay, ¿no? Pero yo decía, no, así como de, evita, por favor, apúrate, apúrate porque que no tengamos que pasar por todo eso, ¿no? Eh, ya después de que eran como las 4 de la tarde más o menos, yo ya tenía 10 centímetros de dilatación. Pero me dijo una partera, ya no mi partera, porque en el hospital tienen como su personal, entonces ya me atendió otra partera, con las enfermeras, que la verdad súper lindas, o sea, yo me sentí, o sea, como en casa, o sea, todas divinas, divinas las enfermeras de aquí del hospital. Y bueno, me dijeron, todavía, o sea, sí, ya tienes 10 pero como que te va a faltar. Vamos a quitarle epidural para que sientas el dolor a la hora de pujar. Así que voy a atender a otra paciente y yo regreso, ¿no? Entonces yo decía como de, bueno, primero no me quiten la epidural, por favor, pero bueno, ni modo, es lo que hay y ya. Entonces yo me quedo sola de pronto con Cohen, mi esposo. Iba Era un cambio de turno para las enfermeras. Y de pronto yo le digo a Cohen, como que, ¿sabes qué? O sea, es que siento mucha presión allá abajo. Siento que tengo que pujar, pero no quiero pujar porque no, o sea, no me quería desgarrar. No, o sea, entonces era así como necesito como que alguien esté ahí para que me asesore, ¿no? Pero siento que tengo que pujar y así. Entonces, pues Cohen así de que agarrándome la mano, así de, pues no sé qué vamos a hacer. Y en eso llega una enfermera nueva del turno nuevo y me dice, pues si tienes que pujar, puja, ¿no? O sea, pues ahora sí que escucha tu cuerpo. Y entonces yo así como de, o sea, pujaba así, pero como de, no queriendo la cosa. Como digo, bueno, poquito, ¿no? Y poquito aquí, poquito acá. Este,
Y de pronto, bueno, llega Bianca, la partera del hospital. Y como de, ay, vamos a ver cómo estás y no sé qué, y así. Y ya me checa y es así como de, ok, necesito que vengan otras personas. Y de pronto la verdad es que nadie me dice nada. También otra cosa, o sea, nosotros pedimos que en ese momento hablaran inglés, ¿no? Para que yo entendiera. Pero pues no todas las enfermeras tienen, o sea, sí hablan inglés, pero de pronto son como muchas cosas técnicas y no es tan fácil comunicarse en inglés, ¿no? Entonces hablaban mucho más holandés y entonces siento que muchas cosas yo me perdí, porque pues no entendía 100%. Y pero ya llega ese momento y no me dicen nada como de, ah, ya viene, ah, ya sabes, es como de, Bianca me acuerdo que me dijo, me dice, Gina, escucha muy bien lo que te voy a decir porque tienes que hacer exactamente lo que te digo. Y yo así como de, sí, 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 ¿no? Entonces me dice, cuando yo te diga que pujes, tú puja. Yo dije, perfecto. Y, pues bueno, empieza todo el rollo y, y yo la verdad es que había estudiado mis respiraciones y todo el rollo, como pujar, este, como de bien, como pujar bien, no sé cómo decirle, este, para que sea como para expulsar al bebé de una manera más fuerte sin lastimarme yo prácticamente, ¿no? No sé si me expliqué bien, la verdad. Pero bueno, yo pujaba de esta manera que había practicado y la verdad es que me tomó, o sea, yo pensé que iba a ser la peor parte, bueno, la parte más difícil, pero me llevó solo 13 minutos pujando. Pero, y además, como todo fue tan rápido, o sea, yo no sabía si, ah, ya viene, ya la vemos, no, porque no me decían nada. O sea, yo decía, no, o sea, esto va para largo, o sea, no, o sea, yo ya no sabía ni qué onda, ¿no? Este, y de pronto, o sea, como de puja más, y puja, y de pronto, ¡tran! Y tienes un bebé. Y recuerdo que en ese momento me quedo así, con Eva en mi pecho, y así de, y recuerdo que dije, oh my God, oh my God, oh my God. O sea, como que no, o sea, como que no lo creía en ese momento, fue así tan como, ¿no? De tanta emoción, tanto, no sé, como que todas las emociones en ese momento, ¿no? Pero, pues no duró tanto ese momento porque, se dieron cuenta de que algo no estaba bien con Eva. Al momento de poner a Eva en mi pecho, se supone que el bebé empieza como a buscar tu, este, tu seno para comer, ¿no? Y Eva no hacía nada, o sea, no se movía, pero sí lloraba de una manera muy aguda. Entonces, cuando los bebés lloran de esa manera, significa que hay posiblemente una infección, o sea, algo está pasando. Entonces, en ese momento se me acerca una enfermera y me dice, nos vamos a tener que llevar a Eva. Eh, ¿Está bien? Obviamente yo en ese momento dije, sí, por supuesto, ¿no? Yo me quedé con una enfermera ahí y Jacob, mi esposo, se fue al área de neonatología con Eva y las demás enfermeras. Y de pronto te quedas ahí como, sí, o sea, pasa todo, o sea, son tantas cosas en ese momento y de pronto es como de, ¡pup! De pronto el cuarto vacío, me quedo yo nada más con una enfermera que me ayuda a pues a pararme, me dice, ¿estás bien? ¿Te sientes mareada? Le digo, no, te puedes mover las piernas, puedes pararte, caminar, camina al baño, o sea, y ya, entonces fui, me di un baño, ella me ayudó, después regresó a la cama y me dice, ahorita vamos a traer si quieres una silla de ruedas para llevarte a que veas a tu hija, ¿no? Y de pronto yo decía como de, ya soy mamá.
O sea, como que fue todo tan rápido, y bueno, y desafortunadamente pues tuvimos esta pequeña, bueno, contratiempo cuando Eva nació. Nos tuvimos que quedar en el hospital una semana. Nos habían dicho primero que 2 días para pues revisar a Eva, monitorearla, que todo estuviera bien. Pero la infección no bajaba, así que nos recomendaron que nos quedáramos en total 7 días. Lo bueno del hospital, del sistema holandés, es que a mí me dejaron, bueno, nos dejaron quedarnos en el cuarto con Eva. Teníamos un cuarto para nosotros solos, de hecho. Así que para mí estuvo perfecto porque de verdad agradecí después de que pudiéramos estar una semana con enfermeras 24 horas al día. Aquí en Holanda, después de que uno da a luz, te manda a tu casa y el gobierno te manda a una enfermera por una semana para ayudarte a cuidar al bebé, a enseñarte cómo cambiar el pañal, bañar al bebé, te puede cocinar, limpiar la casa, o sea, es como para ayudarte en las labores del hogar, o sea, como primera mamá. Así que te dan eso por ley. Nosotros no lo tuvimos porque nos quedamos una semana en el hospital, así que eso lo contaron como si tuviéramos tenido como la enfermera. Pero estuvo súper bien porque tuvimos muchas enfermeras 24 horas al día, así que nos enseñaron todo lo que teníamos que aprender en esa semana. Así que, pues bueno, no sé si lo conté bien. Ya han pasado 9 meses. Eva cumplió 9 meses el 20 de septiembre. Así que, pues bueno, quería grabar este video desde hace mucho tiempo, pero ha sido un poco complicado. Pero, híjole, de verdad quiero terminar este video con todo mi respeto y admiración para todas las mamás, para mi mamá, mis abuelas, para mis tías, todas las mujeres que son madres. Qué labor tan difícil, porque debo decirlo que ha sido un reto definitivamente ser mamá. Así que, híjole, mi admiración, mi respeto para todas ustedes, porque de verdad que somos unas guerreras. Así que bueno, espero que te haya gustado este video, esta pequeña, historia, esta pequeña plática. Así que bueno, nos vemos en mi próximo video. I see you in my next video.